Bueno, continuamos con mi exposición porque tuve un problema con el video, profe, pero pues digamos, este es el complemento a lo que venía hablando en el tema del comité de convivencia. Entonces dice que un comité de convivencia es un grupo de vigilancia de conformación obligatoria por parte de los empleadores públicos o privados, cuya finalidad es contribuir a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que puedan afectar su salud, como es el caso del estrés laboral y el acoso laboral. Entonces, como lo decía, esto lo hace la resolución 1356 de 2012, en donde toda esta ley, toda esta resolución nos especifica qué funciones, cómo debe ser conformado el comité de convivencia. Sabemos que para cada caso de empresa el comité de convivencia debe tener una cantidad de miembros. Si superan 10 empleados, entonces debe haber uno por, si son 10 empleados, de 10 a 20 empleados deben tener uno por por la parte administrativa y uno por los empleados. Si son ya empresas grandes o medianas empresas, entonces se hace según la cantidad de trabajadores que hayan en la empresa. El, el empleador o la gerencia es quien nombra a la parte del empleador, o sea, él hace voluntariamente el nombramiento de unas personas que van a estar a cargo como principales y como suplentes del tema del comité. Y por parte de los empleados se hace una votación, entonces se hace una convocatoria, como para cualquier votación, se hace una convocatoria entre los empleados y los empleados deciden quién los va a representar dentro de este comité de convivencia. Estas personas tienen que ser totalmente ecuánimes, tienen que ser totalmente como imparciales al tema del acoso laboral o de las quejas que se puedan llegar a presentar. Ellos deben reunirse mínimo cada 2 meses para revisar si dentro de la empresa en ese lapso hubo alguna queja presentada por alguno de los empleados o la persona que se sienta en tema de acoso laboral. Y pueden hacer reuniones extraordinarias siempre y cuando se presente un caso dentro de los términos que no sea programada la reunión o la que se hace normalmente cada 2 meses. Las funciones del comité de convivencia pues es recibir y analizar y dar trámite a las quejas que se presenten, o sea, ellos reciben, analizan y tramitan si es o no atipifica pasar esto a un tema de acoso laboral. Deben escuchar las partes involucradas de manera individual, no puede ser en grupo, tiene que ser de manera individual pues para saber la versión de los dos y saber si digamos hay controversia entre las versiones que normalmente se presentan, porque pues la persona que está acosando nunca va a aceptar que está haciendo ese tipo de actividades con la persona, ¿sí? Entonces, digamos que eso es promover espacios de diálogo para llevar a una solución efectiva a las controversias, es tratar de hacer una conciliación, luego de tener un diálogo individual, pues es tratar de hacer una conciliación entre las partes para llegar a algún acuerdo, ¿sí? Formular planes de mejora, sugerir a la alta dirección medidas preventivas y correctivas, realizar seguimiento a las recomendaciones dadas. Entonces puede hacer que presentaron la queja, pero se escucharon las partes, se llegó a un acuerdo de que no se volverían a presentar esas actitudes, pero vamos a tener que seguir como comité de convivencia haciendo un seguimiento a esas conductas y que no se estén repitiendo, o de pronto la persona que presentó la queja por miedo o por algo no quiera decir que está siendo nuevamente acosado. Debe comunicar a la alta dirección de casos de los cuales no se logre llegar a un acuerdo o no se cumpla con las recomendaciones, ¿sí? Entonces siempre tiene que estar en comunicación con la gerencia el tema del acoso laboral, porque como decíamos anteriormente, la gerencia puede llegar a ser directamente afectada por el tema de cómo obviar de pronto las quejas que se presenten. Deben realizar informes trimestrales y anuales con los resultados de gestión, elaborar estadísticas de PQR y brindar la información necesaria a los organismos de control. Además de ellos deben hacer actividades en las empresas que lleven a la buena convivencia, a la tolerancia. Entonces siempre digamos es prescindir porque la empresa tenga un buen ambiente laboral y que no se presente ninguna de estos temas. ¿Dónde puede uno colocar la denuncia?
Entonces, el primer paso pues sería en la empresa. El empleador pues cuenta con el comité de convivencia, entonces digamos que en primer caso nosotros tendríamos que acudir al comité. Tenemos también en inspecciones de trabajo, si usted no quiere poner el caso en la empresa, entonces puede dirigirse a una inspección de trabajo y hacer la respectiva queja, siempre y cuando usted lleve las pruebas que necesita. En control de orientación laboral, ¿cómo debe presentar el tema del acoso laboral? Siempre debe ser por escrito. Para denunciar un caso, siempre lo debo hacer por escrito, especificando las circunstancias que me llevan a mí a presentar el tema del acoso laboral. Anexar pruebas que sean aprobadas por la ley, ¿sí? O sea, pruebas que en el momento de la denuncia o en el momento del juicio, o bueno, no lo llamemos juicio, sino de la audiencia entre las partes, yo pueda presentar una prueba que valga, por ejemplo, un mensaje de texto, un mensaje al WhatsApp, un mensaje discriminatorio, alguna persona que, digamos, esté en mi día a día y se dé cuenta de esto y que pueda ser testigo. Entonces, digamos que siempre debemos contar con este tipo de pruebas. Para esto sí existe una caducidad. Si a mí presento el tema de acoso laboral y resulta que yo no presento ninguna prueba y yo no presento la queja ante el comité y pasan 6 meses y nunca se dio trámite a ese tema del acoso laboral, pues ya no va a ser válido ese tema del acoso laboral. En la empresa, los temas de acoso laboral o las quejas que se presenten deben ser confidenciales totalmente. Debe ser, el empleado debe tener, o la persona que presente el tema de acoso laboral debe garantizarle una garantía de 6 meses en el cual no se puede cancelar el contrato. Porque sean 6 meses, lo que pasa es que lo que son audiencias y el tema de las pruebas y el comportamiento para hacer el seguimiento, pues entonces se da un término de 6 meses donde usted como empleador no le puede cancelar el contrato a esa persona que presentó el acoso laboral, sino pues se estaría aludiendo de que sí se hizo el acoso laboral y que pues que la empresa estaba en total conocimiento. Creo que eso es todo. Ya dentro de la clase, el día de la exposición, les presentaremos uno de los casos que logramos una jurisprudencia y les hablaremos más de esto. No es más, profesor, buenas noches, y le voy a subir 2 videos porque pues tuve un problema con el primero, no problema, se me cortó el video y pues para no volver a hacer todo el tema de la exposición, pues complemento con este, profe. Le agradezco mucho su atención, que tenga buena tarde.